Porque la Cámara de Casación tiene que decidir si el atentado, recuerden, y los más jóvenes, hubo un atentado de Montoneros donde murieron 24 personas, entre ellos civiles, tuvo el apoyo de Cuba. Esto sucedió en el Comedor de Coordinación Federal. Y la justicia lo que tiene que decir, ahí lo tenemos, y ahí quedó, hay un libro extraordinario de Seferino Reato, así quedó el comedor. Esto fue en 1974, en un accionar de Montoneros. No. 76. Perdón, 76. Perdón, te corrijo. 76, o sea, ya era... 2 de julio del 76. Sí. Ya era la dictadura, ¿verdad? Claro, y seguían activos. Ya era la dictadura, bueno, lo que ellos luego llamaron la contraofensiva. Y la discusión en la justicia es si los crímenes de Montoneros son delitos de lesa humanidad, es decir, que no prescriben, o si es un delito que ya está cerrado. Por supuesto que los abogados defensores de Firmenich lo que dicen es que, como no participó el Estado, para que sea un delito, espera un poquito, de lesa humanidad, hasta ahora, digamos, la jurisprudencia argentina lo que dice es que tiene que haber participación del Estado. Por eso los delitos de los genocidas, los que fueron juzgados en el juicio de las juntas, eran delitos de lesa humanidad, no prescribían. Bueno, pero acá parece que hay un Estado, y el Estado es Cuba. Claro, ahí está la clave. Eso lo convierte en de lesa humanidad. Está bueno, ese es el debate, eso es lo que la justicia está dirimiendo. Y bueno, y hoy tenemos aquí a Carlos Manfroni, que es un abogado, asesor, bueno, en este momento es asesor de Patricia Bullrich, pero hizo libros muy importantes sobre Montoneros, ha estudiado este tema, y también la tenemos a Alejandra Cepeda, que es hija de una víctima de Montoneros, que entiendo, una persona de las que falleció en ese lugar. En ese era comedor. Civil. Mi mamá fue a almorzar al comedor a hacer un favor, o sea, un vecino llevó a buscar un DNI y se quedó a almorzar en el comedor. O sea, una civil a la que fue cruelmente asesinada ese día. ¿Tu mamá fue a almorzar al comedor? ¿No tenía nada que ver con las fuerzas de seguridad? No tenía nada que ver con las fuerzas de seguridad, así que circunstancialmente se encontraba en ese lugar. Y ayer hubo una audiencia en la que tuve que escuchar que me dijeran asesina, genocida y que me iban a ir a buscar a mi casa. ¿Quién te dijo eso? Eso me dijeron todas las personas que estaban ahí. Por ejemplo, Ripoll me encaró y me decía, por favor, que esté Patricia Bullrich. Y había como 50 personas que me agredieron y que me amenazaban. Bueno, ¿qué decir de esto, no? Sí, aparte yo era civil, tenía 11 años, no maté nunca a nadie, no soy genocida, no soy nazi. Vos perdiste a tu mamá a los 11 años. Y yo perdí a mi mamá a los 11 años, Carolina a los 5 y Gabriela a los 10 años. Y desde ese dolor estamos pidiendo justicia y que se investigue la causa. Y mi papá se quedó con 3 chicos solos y recién en el 2003, cuando José Sacheri se aparece en casa, nos dice si queríamos abrir este expediente, y la verdad que nosotros teníamos miedo, y mi papá tenía miedo en realidad, porque ya teníamos otra edad, pero no era difícil en esa época, pero mi papá tuvo el valor de decir sí, que se investigue esta causa. En plena dictadura. Alejandra, ¿qué eso fue en la época del 2003 que pedimos que se abra la causa, que era en la época de Cristina. Era la época de Cristina. Contanos esta foto, que entiendo que sos vos cuando eras chica con tu madre, ¿no? Sí, en el medio soy yo, Alejandra, perdón que me ponga yo primero, Carolina está abrazada a mi mamá, Gabriel y mi papá. ¿Y esto es poco antes de...? Sí, fue el verano antes de que ocurra este hecho, en las últimas vacaciones que tuvimos juntos. Vamos a ver qué dijo hoy el abogado de Firmenich. A ver, tenemos placas. 15 magistrados han considerado la prescripción del hecho investigado por la ausencia de participación estatal. Que el abogado Drago dice, nunca la organización a que se le atribuye este hecho, o sea, Montoneros, tuvo control territorial de ninguna porción del Estado argentino. Esto es lo que dice el abogado Drago. ¿Él también te amenazó? No, él no me amenazó. ¿Y quién te amenazaba? Mira, había un montón de personas que no puedo identificar quiénes son, que eran del grupo de Madre de Plaza de Mayo, había de asociaciones de desaparecidos, estaba Victoria Montenegro, estaba Ripoll, estaba Castillo, bueno, estaba Berman como abogada defensora de Patricia Bullrich.
Miriam Bregman era la abogada defensora de Patricia Walsh. ¿Cuál es, ¿por qué de Patricia Walsh? Porque fue el ideólogo Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue el ideólogo y aparte ellos mismos se decían ejército montonero Puigros. Palabra ejército, era un ejército armado que constantemente a la población constantemente ponían bombas, mataban civiles. Vos sabés que yo una vez le pregunté, ahora vamos a Carlos Manfroni, que es abogado y especialista en esto, y bueno, un poco te traslado, ¿no? la reflexión. Una vez le estaba haciendo una nota a Luis Moreno Campo, y yo le pregunté, antes de que, digamos, surgiera esta idea de que Cuba instigó estos atentados y que sí había un Estado y que sí había control territorial y que sí había ataques a población masiva, ¿no? a poblaciones civiles y un plan, ¿no? Un proyecto, digamos, de poder, por supuesto, que tenía Montoneros, y un plan sistemático, que es lo que requiere un delito para ser considerado de lesa humanidad. Carlos Manfroni, ¿cómo estás? Sé que sos un gran luchador con esta batalla cultural. Sí. Buenas noches. Buenas noches. El argumento que se utilizó para juzgar a los militares por crímenes de lesa humanidad fue el derecho internacional. No hay una sola letra en el derecho internacional que diga que un delito para ser de lesa humanidad tiene que ser cometido por agentes del Estado. Sí hay dos fallos de la Corte, René Jesús Derecho y Laris Iriondo, en que se sostiene eso. Pero el argumento que se utiliza, que es el derecho internacional, el derecho internacional no hay nada de eso. Pero además, bueno, está el tema de Cuba y está el tema de que todos los crímenes de Montoneros han beneficiado a Emilio Eduardo Macera por el pacto que los Montoneros tenían con Macera. Bueno, ahí ya ahí tenés un problema, ¿ves? Ahí está el Estado. Bien específicamente lo benefició. Cuando comienza el gobierno militar después Lo que pasa es que, golpe, bueno, contémosle a la gente, muchos de nuestra audiencia lo sabe, otros no, Macera creía que había montoneros recuperables, ¿no? Porque él tenía un proyecto político. Sí, claro. Es mentira. Él pactó con la cúpula nunca fue tocada. Los que fueron tocados... Macera pactó con la cúpula de Montoneros. Pactó con la cúpula de Montoneros. Montoneros. De hecho, todos, excepto Norma Arrostito, todos están libres, gozando de buena salud. La cúpula sí. Yo lo creo haberlo probado en mi libro Montoneros, Soldados de Macera. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Habían nombrado a un general, todavía se estaba discutiendo el método hasta que se usó el método horroroso de las desapariciones. Pero todavía se estaba discutiendo el método. Había, al principio del golpe militar estaba el general Cardoso. No quiero que nos vayamos, discúlpame, Carlos, tan atrás. Quiero ir a la actualidad. ¿Qué puede pasar con Firmenich en la actualidad? Debería ser juzgado. A ver, si hay un precedente de que una parte fue juzgada por crímenes de lesa humanidad, la otra parte debería ser juzgada también por crímenes de lesa humanidad, como ocurre en toda confrontación en un país. Sí, y te sumo algo, ¿no? La FARC o la ETA misma le han pedido perdón por sus crímenes, ¿no? Ellos nunca. Ellos jamás. Ellos se enorgullecen de sus crímenes. Hace poco Firmenich... Quiero detenerme en esto, ahora lo tenemos a Gabriel Solano que viene por otro tema, pero la justificación de la izquierda de estos crímenes, ¿no? De esta violencia. Miriam Bregman es la abogada de Patricia Walsh, sí. Se llena la boca hablando de la violencia de Milei, pero resulta que defiende un atentado en el que murieron 24 personas y la mamá de Alejandra, que era una persona que simplemente estaba yendo a un comedor a comer, dejó 3 hijos, esta mujer, esta señora de 11 años, 5 años, y Miriam Bregman defiende eso. Son tan miserables que insultan a las víctimas. No, bueno, es lo que acaba de decir, ¿no? Quiero leer lo que dice Miriam Bregman, que se queja tanto del discurso violento, pero que defiende una causa violenta. Es una causa que los sectores negacionistas han intentado reabrir durante 22 años. Están buscando la impunidad de los genocidas. No, yo creo que ella está buscando la impunidad de un criminal.
de un criminal Exacto. como es Firmenich, que ha mandado a matar a muchísima gente y en su contraofensiva ha mandado a matar a chiquitos de 16 años, ¿no? La Justamente. negacionista es ella, porque Obvio. además hay otro Bueno, sin dato. duda. Está diciendo genocidas y ni Videla ni el peronista Macera fueron condenados por genocidio, sí por crímenes de lesa humanidad. El único que en realidad por añadidura fue condenado por genocidio es Perón, que curiosamente ellos después lo reivindican porque son los socios del peronismo. ¿Qué te quiero decir? El único fallo judicial que hoy en Argentina existe que dice que se trató de un genocidio es el genocidio Pilagá y que lo involucra directamente a Perón. Es mentira que Videla y Macera fueron condenados por genocidio, sí por crímenes de lesa humanidad. Bien. Digo esto porque Hay un todo el tiempo libro- están desinformando y tirando Hay un datos libro que y yo números que no son se lo ciertos. recomiendo, que tiene que ver con la historia de ETA en España y que es un libro extraordinario que se llama Patria. Sí, lo conozco. De Fernando Aramburu y empieza Es tremendo ese diciendo, libro. empieza diciendo algo así como que ningún crimen es justificable y dice matar por un ideal es un crimen. Que nadie se equivoque, matar por un ideal es un crimen. Y aparte quería aclarar que en el comedor había personas almorzando, no es que vos decís estaban atacando, estaban haciendo algo, estaban almorzando. Entonces, Pará, y agrego un detalle que no es menor. Estamos hablando de un ejército que salió a dar un golpe de Estado, porque nosotros no llamamos a las cosas por su nombre. Montoneros intentó dar un golpe de Estado a un gobierno democrático, Exacto. simplemente El de Perón. porque se quedó con menos porcentajes El de en Perón. la torta que Perón repartió. Entonces, Exactamente. estamos hablando de golpistas. Sin duda. ¿Cómo vamos a reivindicar a golpistas, tipos que quisieron terminar con un sistema Bueno, democrático? a ver el atentado a Rucci, ¿no? Yo una vez me acuerdo que fui a la casa de Cancaullo, que era un líder de la juventud peronista, ya fallecido. Esa nota yo la publiqué en La Cámpora, un libro que hice. Y el Cancaullo lo que me dijo es, nosotros nos equivocamos al confrontar con Perón. Fue un error histórico. Con No. Perón, no estamos hablando de la dictadura, que eso es discutible. Se Con habrá Perón. equivocado la línea media de Montoneros. La cúpula sabía Claro. bien lo que hacía Exacto. y quería confrontar. Por eso también, cuando hay muchos vicios, ¿no? de frases hechas y repetidas, que unos crímenes fueron mucho peores que los otros porque fueron cometidos por agentes del Estado. A ver, el crimen no es mejor o peor por quien lo haya cometido, sino por el sufrimiento que se ha causado a la víctima. Es decir, por supuesto que un desaparecido es algo terrible, por la angustia que se le causa a la familia, por la zozobra, por que no sabe la familia si está pasando un frío extremo, si está siendo torturado, picaneado, pero también matar con una bomba y que mueran 23 personas y que chiquitos se queden sin padres. Entonces, toda esa cosa que se ha dicho casi obsecuentemente de que unos crímenes son peores que el otro. No, caso A ver, por el caso, dolor no depende del tiene, sufrimiento que se le Carlos, causó el a la dolor no víctima. tiene ideología, el sufrimiento Pero no claro, tiene ideología. claro. Y agrego un detalle importante. La táctica de desaparición la inventó Perón, que mandó Bueno, a la ahí ya- AAA a empezar a desaparecer personas. bueno. Y la primera gran desaparecida es Viviana Irene Ringach, que desaparece 10 días antes de la masacre de Seiza, donde también hubo desaparecidos y el propio Perón paralizó la investigación porque quedaba en evidencia que fue el peronismo el que puso esa táctica en juego. Paradójicamente, el que trajo esa táctica al ejército fue el único general comunista que hubo en el ejército argentino, Carlos el Chivo Rosas, que la fue a Carlos, Francia y la copió perdón. y trajo Bueno, sí. profesores Te franceses. quiero, Y los quiero franceses ya estaban algo en cortito Ezeiza. con esto que me parece muy relevante, pero una línea nada más. ¿Qué pasa si la justicia decide que los crímenes de Montoneros, que puede suceder, o por lo menos este crimen en particular, es un delito de lesa humanidad? Debería ordenarse la detención de la cúpula de Firmenich. Vaca Narvaja, Perdía murió, eran los tres Perdía que murió. manejaban esto. Perdía fue el que incitó la contraofensiva montonera, Claro. por orden de Firmenich, ¿no? Con chicos de 16 años, ¿eh? Sí, Esto- los hizo venir de España, los hizo entrar en la Argentina. Paradójicamente o significativamente, todos entraron en la Argentina sin problemas. En un momento en que Macera controlaba la aduana y migraciones. Cometieron atentados terribles en 1978 y 1979 y todos salieron ilesos. ¿Sabés quién participó de esa contraofensiva? Emilio Pérsico. Él mismo me lo contó, por ejemplo. Tiene mucho para decir. Tiene mucho para contar. Y en el 80, Bueno, como sí. no habían muerto, los mandaron de nuevo. ¿Qué pasa? Firmenich los estaba manteniendo con la plata del secuestro de los Born.
y se sacó personal de encima, ¿no? Bien, bueno, es un tema que da para un montón. Muchísimas gracias. No, yo quiero agradecer por la oportunidad de poder hablar. Es un tema políticamente incorrecto porque acá hubo una batalla cultural tan fuerte. Y dejarnos ¿Sabes hablar, por qué? perdón, pero No, nos vos. taparon tanto tiempo, ¿no? Dejaron claro. hablar tanto tiempo y escuchar a Berman. ¿Por qué no presentaban la causa antes? Y le digo, la verdad que te tengo ganas de decirte, mi papá se quedó con 3 chicos chiquitos y mi mamá era una civil. Por Muy la bien. revolución Bueno, cultural de Milei. Carlos, por favor, muchas gracias a todos, porque está pasando algo que tiene que ver con tu líder política, con todos, con Patricia Bullrich.